es el último programa de este ciclo 2015 de Huellas. Con Arturo queremos repasar un poco lo que significa Huellas desde su nacimiento hasta a la actualidad y también comentarles, bueno, cuáles son nuestros planes respecto de este programa que, a nuestro entender, está calando hondo en la ciudadanía de San Francisco y está teniendo repercusiones a nivel regional y también provincial. Arturo, ¿cuántos programas llevamos puestos en el aire de Huellas? Bien, con el de hoy son 84 programas de Huellas en los dos ciclos, el del año 14 y 2015, con la perspectiva de continuar, ¿no es cierto?, durante 2016 también, desarrollando estos programas que, como bien decís vos, han repercutido muy bien en una gran cantidad de televidentes y de mucha gente que, como decimos siempre, lo sigue a través de Facebook, donde no llega la señal de Canal 4 en forma directa, ¿verdad? Y este año 2015 con un reconocimiento muy especial a nivel provincial, la verdad que nos sentimos muy orgullosos porque haber obtenido el Acorca en la categoría de documentales en la provincia de Córdoba como mejor programa documental, la verdad que es para sacar pecho. Claro, eso es algo que nos dio mucha satisfacción, mucho reconocimiento también, saludo de la gente, sí, digamos, de alguna manera, reconociendo que el hecho de haber obtenido el premio Acorca este año en la categoría de documentales revalida un poco el esfuerzo que uno hace para realizar esto. No solamente nosotros somos la parte de la cara visible, sino quienes también trabajan para poder preparar cada uno de los programas. Y así que bueno, eso nos compromete de alguna manera a continuar y a evolucionar sobre lo que venimos haciendo. Arturo, te quiero preguntar esto. Cuando nos reuníamos y vos planteabas los objetivos de este programa, estamos hablando antes del 2014, una de las cosas que vos buscabas, que ustedes buscaban, era poner en valor, iluminar de alguna manera la actividad del archivo gráfico y el museo histórico. ¿Te parece que el programa en ese sentido contribuyó? ¿Tuvieron repercusiones en el archivo gráfico de esto? Claro, exactamente, sí, porque lo que decíamos era esto, que el objetivo del programa era utilizar qué elementos hay conservados en el archivo y en el museo para poderlos mostrar, y que la gente que ha hecho las donaciones de fotografías, de documentos, de objetos, bueno, vea reflejado de alguna manera, en parte, ¿no es cierto?, qué es lo que se hace con ese material que ellos han donado, que no es simplemente que han donado algo para que quede guardado, claro, sino que el objetivo es utilizarlo en investigaciones, y esas investigaciones no solo están realizadas por nosotros para hacer estos programas, sino también por gente que concurre al archivo para escribir texto, para preparar los textos de las jornadas de historia que se hacen todos los años, para publicaciones, los medios de comunicación de San Francisco que los solicitan también en fotografía o en texto o datos, ¿no es cierto?, para, en algunos casos, hacer publicaciones que tengan que ver con historia de San Francisco. Así que yo creo que, de todos modos, también aparte, la presencia semanal, ¿no es cierto?, en un programa de televisión, bueno, pone muy en el tapete el tema de la historia de San Francisco. Yo creo que como nunca se había hecho. Y tampoco hay muchos antecedentes en ciudades donde tenga tanta continuidad un programa de este tipo. Lo que pasa es que aquí tenemos el soporte del archivo gráfico, del Museo Histórico y de ustedes que lo componen, que son los que generan el material, que de otra manera sería muy difícil de conseguir, y esto es lo que le da valor realmente a Huellas. Y por otra parte, una gran repercusión en la ciudad. Hemos encontrado, tenemos que comentarle a nuestra audiencia, muchísima gente que nos cruza y nos dice: che, vos sabés que no sabía tal o cual cosa, me enteré que en mi casa o en la cuadra de mi casa antes había tal o cual cosa. Y la verdad que esa puesta en valor de la historia de San Francisco, esa contribución a la búsqueda y a la consolidación de la identidad del sanfrancisqueño también ha sido un aporte de Huellas. Claro, y lo interesante es a veces cuando hay gente que viene a residir a San Francisco y es de afuera y que aprovecha el programa para conocer al menos algunas cosas de San Francisco, muy sintéticamente, como se puede hacer en el programa, pero por lo menos tener noción de cosas que han ocurrido, de hechos, de acontecimientos, de personas, ¿no? O como decís vos, de ubicar geográficamente dentro de la ciudad algunas cosas que esta gente las desconocía. En este cierre de ciclo, Arturo, bueno, además del agradecimiento, por supuesto, a las autoridades
de Radio Canal, a Eduardo Lucarelli, a Federico Lucarelli. Me parece que, además del agradecimiento al Archivo Gráfico, obviamente, sí, que es quien produce este programa, me parece que hay que agradecer también a nuestros auspiciantes, ¿no? Exactamente, o sea, el caso nuestro, la empresa Macoser, que nos acompañó todo el año pasado, todo este año, y ya tiene un compromiso también para acompañarnos durante 2016. Esto también habla, digamos, de alguna manera, de que ellos advierten, ¿no es cierto?, la buena recepción que tiene el programa, como para sostener un apoyo que es importante y que, bueno, ya lo dijimos en muchas oportunidades nosotros también, esto es una forma también de que la fundación, donde nosotros estamos trabajando, genera un recurso económico, claro, que es la verdad, a los fines de seguir desarrollando también nuestras actividades, que esa es la finalidad, digamos, del auspicio del programa. Y un aporte más que quiero destacar ya antes del cierre, un aporte a la educación en la ciudad de San Francisco, que todavía me parece que ese costado no ha sido suficientemente descubierto por los docentes. Hay algunos que graban los programas, hay muchos que lo usan, ¿no? Pero al estar colgado en internet, en el canal de YouTube de Radio Canal, hacer bloques de 8 minutos, 10 minutos, es un material didáctico para la historia, para que los chicos vean y discutan sobre esto y aprendan sobre la historia de San Francisco, que tiene un potencial enorme y que seguramente con el tiempo se irá descubriendo y lo irán utilizando con mayor frecuencia que ahora, ¿no? Y bueno, y para el final, Arturo, un agradecimiento a la gente que nos ha seguido, ¿no? Por supuesto. Sin audiencia estos programas tampoco tienen sentido. No, de hecho, o sea, y nosotros la satisfacción es saber que son vistos, son comentados, y bueno, y eso también lo hacen saber. Así que, bueno, a todos les deseamos un buen, feliz fin de año y que nos encuentre mejor todavía en el 2016 y a partir de marzo con una propuesta nueva también de huellas. De huellas. Hasta el 2016, momento en el que nos volveremos a encontrar, con Huellas en su tercer año consecutivo. Agosto es el mes en el que, en el año 1915, San Francisco dejó de ser una localidad y pasó a ser una ciudad. Fue declarada ciudad. Lo que vamos a tratar de imaginarnos hoy, a través del relato de Arturo Bienedeles, cómo era ese San Francisco de hace prácticamente 100 años atrás. El San Francisco del año 1915, el San Francisco que fue pasada del estatus de pueblo a ciudad. Arturo, ¿qué debemos imaginarnos de San Francisco urbanísticamente, en cantidad de habitantes, en reparticiones públicas, en escuelas, en industrias? ¿Cómo era el San Francisco que fue declarado ciudad? Claro, San Francisco en el año 1915 era un pueblo muy progresista, obviamente, pero no grande en extensión, era más bien chico en extensión. Podríamos decir que iba aproximadamente de lo que es calle, el núcleo, ¿no? La parte más poblada, desde Boulevard Garibaldi al Boulevard actual Buenos Aires, Juan B. Justo, y más o menos desde calle Independencia hasta donde está la iglesia catedral actualmente, que es el Boulevard Sáenz Peña. Ese era el sector más poblado, con infinidad de baldíos todavía entre medio de todo esto, ¿cierto? Pero esa era la zona urbana más poblada que tenía San Francisco en ese tiempo. Eran calles de tierra todavía. Absolutamente, hasta el año 32 aproximadamente, siempre las calles fueron de tierra en San Francisco, porque en el 32 recién viene el adoquinado. Si bien para esta época en que San Francisco fue declarada ciudad, ya había proyectos de lo que le llamaban la macadamización, o sea, hacer el macadam, que le llamaban, que era una especie de pavimento. Eran proyectos en esa época. Eran proyectos, era proyecto esto, era proyecto conseguir agua corriente y potable. Claro, porque acá el agua, un elemento tan vital, ¿de dónde lo consumíamos? Por la napa, con los molinos, o bien en los aljibes con el agua de lluvia. Ese era el agua con el que nos teníamos que abastecer. Claro. Incluso para el regado de las calles, que eran de tierra, como dijimos recién, se pasaba con carros de caballo, ¿no es cierto?, regando así las calles, era un agua muy salobre. Es decir, que en los comentarios, en los escritos que hay de la época, donde hablaban que la calle quedaba blanca, a veces por la sal. Fíjate vos el nivel de sal
Claro. tenía, ¿no? Un agua de muy mala calidad. Claro, claro. Pero se utilizaba por lo Eso, menos eso se advierte para- todavía ahora, ¿sabes dónde, Arturo? La salubridad de la que vos hablás, en las canchas de tenis. Mirá vos. En esta época Utilizan agua de especialmente, napa. claro, se utiliza agua de la napa para regar y quedan blancas, Claro, especialmente claro, en esta ese es época. el nivel de salinidad, de Claro, arsénico que tiene esa agua. claro. Bien, ese era un poco... Y ese agua también era consumida. Sí, era absolutamente... La hervían un poco y Bueno, es decir, trataban de buscar napas mejores para... menos salobres, claro. menos salobres, o bien el agua de lluvia, para el consumo, agua de lluvia, y a lo mejor con la otra era para bañarse, lavar la ropa, cuando tengamos en cuenta también que las condiciones los sanitarias no medios eran de tan transporte buenas. entonces en esa época, Carruaje y ya llegaban los primeros autos, ya teníamos los primeros vehículos, ya llegaban, ya años 15, ya había incluso la casa Ripamonti, Sí. en San Francisco, era la que traía los automóviles Overland, que llegan por acá, llegan incluso antes que los Ford, llegan antes que los Ford. primeros autos Los entonces. primeros autos, los primeros, unas pocas familias, ¿no es cierto?, que Claro, podían me tener. imagino. La familia Sutter es una de las familias que está registrada como de los primeros poseedores de automóviles. De todos modos, desde el 15 en adelante, después ya el automóvil invade, de alguna manera, pueblos y colonias en toda la zona, porque incluso el chacarero que disponía de un dinero, adquiría un auto porque le permitía circular con con más velocidad por lo menos, que con un carro de caballo, naturalmente. Pero los caminos no siempre eran buenos como para esos vehículos. Alumbrado público, ya contábamos en esa sí, época, muy poco. ¿y de qué característica? Poco. Teníamos en 1910 Ujú. una usina aquí instalada en San Francisco. Para el año 15 ya había fallecido Alfredo Patruco, que fue impulsor también de una usina en la ciudad y tenía un servicio de distribución de electricidad, pero principalmente la iluminación iba a los domicilios. No había electricidad suficiente como para industrias todavía, sino nada más que para iluminación, o sea, no había fuerza, sino para iluminación, y en la calle había algunas vías blancas que les llamaban, Sí. pero que eran apenas unas luces ubicadas una en cada esquina, e instalar fuera de lo que eran los bulevares, fuera de lo que eran los dos bulevares, no el área de bulevares que conocemos actualmente, no, afuera de los dos bulevares. De los 9 de julio y 25 de mayo. 25 de mayo, y algunas luces en el centro, para instalar una lamparita en una esquina cualquiera, a 2 o 3 cuadras de lo que eran los bulevares nuestros. Bueno, era todo un trámite, como si hoy quisiéramos hacer una vía blanca en una avenida. Claro. Y era Y colocar escúchame, una lámpara. claro, Arturo, Es más, perdón, vamos a completar el dato. Alrededor de las 12 de la noche incluso se suspendía. Claro, se cortaba. Se cortaba el servicio y la ciudad, el pueblo quedaba a oscura. Esto fue como hasta el año 19. Bien, y la municipalidad, ¿dónde estaba emplazada ya en En 1915? ese momento en Avellaneda y 9 de julio, en una construcción muy chica, y ya alquilaban el edificio de 2 pisos que existe actualmente, ese edificio, para oficinas. O sea, la municipalidad siempre estuvo instalada ya en esa época en ese lugar. Y el caso interesante es que en el año 15 también se da en San Francisco la primera elección de un intendente por el voto secreto y obligatorio. Ahí está, Acá se da en el año 15. solo hombres. Solo hombres, Claro. mayores de 18 años. Claro. O sea, pero se da un año antes que la elección nacional, porque la ley Sáenz Peña ya regía. Entonces, el último intendente, digamos, no elegido por este sistema, había sido León Julién. Sí, Y el primero que se elige el 4 de julio del año 1915 es León Sananes. Son 2 intendentes, los únicos 2 intendentes con el nombre León en San Francisco fueron sucesivos. León Julién y León Sananes. y Sananes es el intendente El con primero. el cual se declara ciudad Se a declara San la Francisco. ciudad. Claro, porque al mes siguiente de la elección de él sale, ¿no es cierto?, la ley que declara ciudades a San Francisco y a Villa María, Claro. juntas el mismo día, que son leyes de Ramón J. Cárcano, como gobernador. Como gobernador, que ya había sido el que firmaba como ministro de gobierno, el que firmó las fundaciones. Claro, los planos de la colonia. Los planos de la colonia. Que había presentado Iturraspe en 1886 para fundar Freire, Colonia Iturraspe y San Francisco, lo firmó como ministro de gobierno Ramón J. Cárcano, que para este tiempo, ya para 1915, era un político
prominente en Córdoba y después luego también fue en el país del Partido Demócrata. Claro, claro. Y escucha, Arturo, administrativamente, ¿qué implicaba que San Francisco fuera ciudad en el contexto del departamento? Porque hasta esa época, tengo entendido, vos corregime, la cabecera del departamento San Justo estaba ubicado en la Villa Concepción del Tío. La cabecera del departamento estuvo en Villa Concepción del Tío hasta el año 1912. En 1912 pasa a San Francisco y ahí es cuando se construye el edificio que conocemos actualmente, que es el de la policía, el de la departamental de policía, pero que en ese momento era la jefatura política. Claro. La jefatura política era una sede donde estaba el jefe político, y el jefe político era la persona que respondía directamente al gobernador por lo que pasaba. Y era jefe de la policía también. Y era jefe político de la policía, claro, digamos. De lo que pasaba en el departamento. Y la policía dependía, el jefe de policía dependía del jefe político. Claro. O sea que la policía es absolutamente política. Claro. No es como en el caso de ahora, que el policía es policía de carrera. Claro. En aquel momento vos eras designado, ascendido o sacado de la fuerza pública por cuestiones políticas. Bien. De ahí venía que cuando estaban los demócratas, toda la parte de los agentes y los policías eran todos demócratas. Cuando venían los radicales, que eran los dos que hacían la sucesión, digamos, política sí, en la administración de la provincia, del departamento y de la ciudad, tenían ese tipo de policía, que era dependiente absolutamente de la política. ¿Implicaba cumplir algunos requisitos, ser declarado ciudad? Es decir, había que tener una cantidad de habitantes determinada y alguna otra cuestión. Sí, yo creo no se daban no eran las mismas condiciones que se plantean en este momento, porque San Francisco en el año 1915, cuando es declarada ciudad, no llegaba todavía a los 10.000 habitantes, pero sí tenía una marcada diferencia con otras localidades. Pero hay que tener en cuenta que jefe político en el momento también era gente relacionada con Iturraspe. Iturraspe ya había fallecido hacía mucho tiempo, pero los Iturraspe eran demócratas, el gobierno era demócrata, y o sea, esa relación que había existido entre Iturraspe y Cárcano de 1886 continúa de alguna manera y hay como un favor. Claro, eso es como que ayudó a San Francisco a obtener algunos privilegios. Exactamente, y ser declarada ciudad. Con el tiempo iba a serlo, porque evidentemente fue el pueblo que más creció dentro de todo el departamento San Justo. Y hoy San Justo es el departamento que más ciudades tiene dentro de la provincia de Córdoba. Sí, señor. Dentro de la provincia de Córdoba. Claro, porque tenemos San Francisco, Arroyito, La Varilla, Mortero y Brinkman. Tenemos 5 ciudades. No hay ningún departamento de la provincia de Córdoba que tenga esa característica. Esa característica de tener tantas ciudades. Y en materia educativa en 1915, para tener un panorama, ¿qué teníamos? ¿La escuela normal? La escuela normal desde el año 12 y a punto ya en el año 16 de que surgía la primera camada de alumnos, porque eran carreras de 4 años. De alumnos maestros. De alumnos maestros. Teníamos luego la escuela primaria, que era la fiscal, que era la Iturraspe, que precisamente se le pone Iturraspe recién en el año 16, en el año 1916. Cuando el gobernador Cárcano viene a San Francisco para inaugurar el hospital en febrero del año 16, que ahora se va a cumplir el centenario, ese mismo día le ponen el nombre de Iturraspe a la escuela que hasta ese momento se llamaba Fiscal. Fiscal de varones, fiscal de niñas. Y lo demás era toda escuelas privadas. Para terminar de imaginarme la época en la que San Francisco fue declarada ciudad, ¿el uso del castellano estaba extendido ya o todavía el piamontés era una lengua popular? No, yo por lo que conozco, por lo que sé, el castellano era lo que estaba extendido, era el idioma oficial, toda la papelería era, digamos, escrita en castellano y se hablaba castellano. Era una gran cantidad, sí, de gente piamontesa, como había de otras nacionalidades, que también con sus características estaban obligados a hablar castellano, porque ordinariamente en la calle, en todos lados se hablaba castellano. Existía, ¿no es cierto?, una gran influencia del piamontés, si se encontraban posiblemente entre dos connacionales, ya sean italianos, que dentro de los italianos que sean piamonteses, si se encontraban dos franceses, polacos, posiblemente entre ellos hablaban en su lengua, pero ordinariamente en el manejo todo era en
en castellano. Es decir, no hay papeles escritos en otro idioma. Si bien, en el caso de La Voz de San Justo, por una decisión de la dirección de la empresa en aquel momento, por ejemplo, sí se publicaban poemas en italiano, no en piamontés, en italiano, y no en otro idioma, perdón, en castellano, pero particularmente algunos poemas, algunos versos en italiano, y algún que otro programa de la Sociedad 20 de septiembre, algún que otro programa de la Sociedad 20 de septiembre también en castellano. Y en cuanto al piamontés, había en el año 15 precisamente, y ya desde antes venía, un señor, Eduardo Boggio, que también era un empresario inmobiliario, que tenía un periódico que se llamaba Turinga Bugia, editado en piamontés. Pero eso es otra cosa. Claro, son acciones particulares para la colectividad. El San Francisco, que fue declarado ciudad, el San Francisco del año 1915, es el que recorrimos hoy de la mano de los relatos, de los aportes en materia de información y de crónica de Arturo Bienedel. La ciudad de San Francisco ha sido cuna de grandes artistas. El tema que vamos a abordar hoy, o la vida que vamos a repasar hoy, es la de un hombre que trascendió largamente las fronteras de la ciudad de San Francisco, de nuestra provincia, de nuestro país inclusive, con su arte, con su talento para cantar. Un cantante un cantante de alto vuelo. Nos referimos a Raúl Jiménez, y sobre él, Arturo Bienedel, nos va a contar, buena parte de su vida. Muchos se van a enterar de quién estamos hablando, y también sobre el final lo vamos a escuchar, porque la verdad es una delicia escucharlo a Raúl. Arturo, Raúl Jiménez, tenor, un sanfrancisqueño por adopción, porque nació en la provincia de Santa Fe, pero que vivió la mayor parte de su vida juvenil, al menos aquí en la ciudad. Exactamente. Él llega desde la provincia de Santa Fe con su familia, allá por finales de los años 50, y a tal punto que a partir del año 1964, en esa época Raúl tenía 13 años, él nació el 14 de septiembre de 1951, y él ingresa acá a la Escuela del Trabajo, donde cursa todo lo que fue el ciclo básico de este establecimiento, hasta que egresa, trabaja incluso en San Francisco, y paralelamente se va formando en el canto, que era lo que a él le interesaba más. En esa época había academias de canto en la ciudad, había lugares donde desarrollar esta pasión, esta inclinación, este talento. Sí, había academias, ¿no es cierto?, o conservatorios de música principalmente, no tanto así de canto. La que impulsaba un poco el tema de la canción también era la señora de Grifa, que tenía una escuela que era una cuestión particular, donde enseñaba algo de música, incluso donde algunos chicos generalmente aprendían algunas nociones del canto. Pero el desarrollo mayor de Raúl viene algunos años después, cuando él termina integrando el coro polifónico de San Francisco. Pero lo que te contaba antes, que Raúl ingresa en la Escuela del Trabajo de San Francisco y cursa un oficio, ¿no es cierto?, que podríamos indicarlo absolutamente como nocivo incluso para la voz de él, porque la especialidad
en la que él egresa, incluso desde la Escuela del Trabajo, era la de ser fundidor. Claro. Una especialidad que incluso hoy la escuela no la tiene. Era la del horno de fundición. El horno de fundición, en la fundición. Estar en contacto con una temperatura altísima. Claro, incluso y respirar también. Y respirar, ¿no es cierto?, un aire que de alguna manera está bastante contaminado. Entonces, esa fue la especialidad, fíjate vos, que tenía, que había estudiado Raúl en la Escuela del Trabajo. Él egresa y trabaja incluso acá en San Francisco durante algún tiempo en lo que era la fundición Corradi, una de las más grandes empresas que tuvo San Francisco, claro. Que esa fundición Corradi estaba ubicada en lo que en aquel momento era la prolongación de Boulevard Roca al oeste de la avenida Urquiza, aproximadamente en el sector donde ahora está el CUEM. Claro. En ese lugar es donde estaba esa fundición de Corradi y ahí trabajaba Raúl. Pero antes todavía de esto, él pasa a integrar, siendo muy jovencito, tenía 16 años, el coro polifónico de San Francisco. Claro. La primera formación del coro polifónico de San Francisco lo cuenta a Raúl Jiménez como uno de los integrantes cuando dirigía. Es uno de, digamos, está en la etapa fundacional del coro polifónico. Sí, en el año 1967. Claro. El coro debuta precisamente para la primavera del año 1967 en el Teatro Colón, con la dirección de un director cordobés que tuvo mucho que ver con el canto coral de San Francisco, que era Jorge Cout. Jorge Cout también fue director del coro de niños en San Francisco en su momento, y años después falleció en Córdoba, en circunstancias al día todavía de hoy no aclaradas. En los años 70 él fue asesinado en Córdoba. Volviendo a Raúl. Él ahí en el coro encuentra un espacio donde canalizar su vocación. Claro, y era una época en la que estaba como autoridad municipal el comisionado Antonio Lamberghini, con Jorge Giaveno como director de cultura, y promovían mucho la cuestión artística, las cuestiones culturales. Entonces llega a San Francisco un santafesino que era Pramacio Muñoz, que era maestro de canto. Sí. Ahí surge una relación entre Pramacio Muñoz con Raúl Jiménez en el sentido de empezar a incentivarlo, como a él le gustaba tanto el canto, a que se perfeccione. Y porque Raúl ya venía desde niño integrando conjuntos folclóricos en aquel momento acá, tocaba la guitarra, cantaba a veces como solista, integró el conjunto Los Andinos. El conjunto Los Andinos era un conjunto de chicos de San Francisco que integraban también Palmisano, Romero y Jiménez, eran los cuatro, y ellos eran de unos chicos que hacían esas presentaciones en el Club Los Andes de acá. Claro, ahí venía el nombre de los Andinos. Ahí incluso hicieron algunas actuaciones, ¿no es cierto?, en la ciudad de Córdoba, en fin, en otros lados, y bueno, siempre estuvo, digamos, vinculado al tema del canto. Llegado a esta etapa... ¿En qué momento él tiene el despegue, digamos? ¿Cuándo se va de la ciudad? A comienzos de los años 70. Sí. Él se va entonces a formarse primero en Santa Fe con Pramacio Muñoz y luego, también impulsado por esto, a la Escuela de Canto en el Teatro Colón. Bien. Donde incluso debuta en el Teatro Colón y canta acá, ¿no es cierto?, en el Teatro Colón, siendo una persona muy joven. Uno de los pocos, o no sé si hay algún otro antecedente de un sanfrancisqueño que haya cantado en el Teatro Colón. No, yo no tengo. Que sepamos nosotros, ¿no es cierto? Tenemos... Esto habla de lo extraordinario de la carrera de Raúl, ¿no? Y cómo habló él también siempre, cuando vos escuchabas hablar con él, o leías alguna declaración de él, donde él hablaba de la necesidad de una dedicación casi plena que le reclamaba el canto lírico. Claro, porque estamos hablando de una especialidad del mundo de la canción muy específica, con un nivel de profesionalismo muy alto y bueno, y con un nivel de exigencia también muy alto. Precisamente, él se especializa luego, por ejemplo, en un momento dado a cantar a Mozart, precisamente, y luego a Rossini. Raúl tiene grabados 11 discos long play, que le llamemos, de los discos grandes, ¿no es cierto?, con de la época de los discos de pasta. Los discos, de los vinilos, ¿no es cierto?, los vinilos de lírica. Y de los 11, 8 están dedicados a temas de Rossini. Él era un especialista en Rossini. Claro. Se va de la Argentina alrededor de 1984. 1984 se radica en Barcelona y ahí hace él, con su representante y con la capacidad que él tenía, una trayectoria, bueno,
intachable, ¿no es cierto?, incluso hasta el día de hoy, donde desde Barcelona él comienza a cantar en toda Europa, en el Royal Opera House de Londres, canta en París, cantó en Florencia, en Tokio, en Berlín, Madrid, en fin, en todos lados. La curiosidad estaba en que recién debuta en el Teatro Liceo de Barcelona, sí, en el año 2005, ya cuando... 21 años después de haber estado radicado en Barcelona. Claro, y que el comentario era que las personas que más gustan de la música lírica obviamente conocían a Raúl Jiménez, sabían que vivía en Barcelona, pero el común de la gente, el que, bueno, que a lo mejor fue frecuentar alguna ópera en algún momento, pero que no es un estudioso del tema, ni es un especialista, desconocían que Raúl Jiménez vivía incluso en Barcelona. Era, claro, una persona desconocida dentro de la ciudad. ¿Y en la actualidad, sigue cantando Raúl o está más abocado a la tarea docente? Ahora ya está más dedicado a la tarea docente, es director de una academia que se llama Concertante en Barcelona, sigue siendo una persona muy requerida para transmitir sus conocimientos, la capacidad que él tiene de no solamente la vocal, sino también de cómo inducir a la gente a continuar una carrera tan delicada como esta y tan tan exigente como es esta. Lo está haciendo en Barcelona y lo hace en distintos lugares de Europa. ¿Viene con alguna habitualidad a la ciudad? Ya hace un tiempo que no viene. Yo, una de las últimas veces que recuerdo que él estuvo cantando en el Teatro Mayo, aquí en San Francisco, en el año 2006-2007, que vino a ofrecer un concierto, porque había estado cantando en el Teatro Colón, y sus amigos del coro polifónico, claro, lo convocaron para que venga a cantar a San Francisco. Él con mucho gusto vino, lo hizo en una velada que fue benéfica, y como prácticamente él ha perdido ya todos los vínculos familiares, ¿no es cierto?, aquí, o casi todo su relación familiar, entonces él no está viniendo ahora a San Francisco y está con una gran ocupación en la tarea ahora docente en España, ¿no? Claro, principalmente en Barcelona. Sigue radicado en Barcelona. Sigue radicado en Barcelona. No obstante, bueno, tiene, digamos, algunas que otras incursiones como protagonista en algunas de las óperas, pero obviamente él mismo admite, ¿no es cierto?, por una cuestión de su edad, va, digamos, como buscando algo que sea menos exigente, porque tiene mucho cuidado en el sentido de que no quiere, digamos, aparecer, digamos, cantando de alguna manera en una forma forzada o algo que ya no dan las cuerdas. Hay que tener en cuenta que es una persona que ya tiene ahora 64 años, pero sigue perfectamente en actividad. En actividad. A través de esta semblanza que nos realizó Arturo, hemos conocido una parte de la vida de este enorme artista con raigambre sanfrancisqueña. Ahora lo que les vamos a proponer es escucharlo. Lo que sigue son un par de minutos de Raúl Jiménez cantando, deliciosos, recomendables.